Ya saben, chicos, que cualquier duda o pregunta, ahí tienen el chat para que puedan decirla, y yo voy a estar leyendo continuamente lo que ustedes escriban, ¿sí? A ver, voy abriendo la pantalla. Ya está. Iniciamos entonces, ¿no? Para esta semana corresponde desarrollar el tema de géneros y figuras literarias, chicos. Primero vamos a partir, ¿no? Desarrollando lo que son los géneros literarios, ¿sí? A ver, recordemos un poquito, ¿no? ¿A qué nosotros le denominamos géneros literarios? A ver si se acuerdan por ahí. Así como hay géneros musicales, ¿no? Así como hay géneros para ir al cine, también hay géneros en la literatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de géneros, hablamos de qué? De una clasificación, ¿no? De una agrupación, en este caso de obras literarias, de acuerdo a ciertas características que éstas van a tener en común, ¿no? Por lo cual se la va a ir clasificando en cada uno de los géneros, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito. ¿Qué géneros son los primeros, ¿no? En surgir? A ver si te acuerdas. ¿Cuáles son los primeros géneros que surgen, chicos, en la literatura? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Cuáles son los más antiguos, no? En todo caso. A ver, por ahí dicen el épico, lírico, dramático. Claro, miren, justo lo que ustedes mencionan, esos tres van a ser los primeros en surgir, llamémoslo así. Y el narrativo que leí por ahí va a surgir mucho tiempo después. Entonces quiere decir que al inicio de la literatura, ¿no? Llamémoslo así, los géneros que existían eran el épico, el lírico y el dramático. Más adelante ya surge el narrativo y el expositivo, ¿sí? Entonces, en ese orden han ido apareciendo, ¿no? Han ido estableciéndose estos géneros literarios. Ahora, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? ¿Qué géneros nosotros vamos a empezar viendo? El género épico, ¿no? Bueno, primero hay que recordar algo, ¿no? La palabra épico justamente tiene que ver con el hecho de contar historias, ¿no? Pero en este caso son historias de hechos gloriosos, ¿no? El relato que se va a dar no es de cualquier historia, sino más bien de hazañas, ¿no? De hechos realizados por héroes. Ahora, una característica importante es que la forma en la que están escritas estas llamadas obras épicas son en verso, ¿sí? Son en verso. Entonces hay que tener ahí en cuenta para no confundirlo también con el narrativo, ¿no? Porque a veces, sí o no, que muchas veces seguramente tú has visto que algunos autores clasifican al épico junto al narrativo, ¿no? Como si fuera una misma especie. Seguramente lo has visto. Pero si bien es cierto, ambos cuentan historias, el género épico está escrito en verso, mientras que el otro está escrito en prosa, ¿no? Y vamos a ver cómo el género épico siempre va enfocado en un tema recurrente, ¿no? En este caso, el de contarte situaciones o hechos de estos héroes. Del inicio, en el inicio del género épico lo vamos a encontrar en Grecia, ¿no? En Grecia, en Roma, esas primeras civilizaciones de Europa, de las cuales nosotros vamos a extraer la llamada epopeya. Chicos, una epopeya justamente va a contarte estos actos heroicos, pero ¿de quiénes, chicos? De los personajes mitológicos, ¿no? De esos personajes que tú has conocido a través de la mitología griega, de los dioses, de los héroes, ¿correcto? Aquiles, Héctor, ¿no? Los dioses como Apolo, Zeus, que siempre son mencionados, ¿no? Entonces, todo ello va a estar justamente dentro de lo que es la epopeya, ¿no? Justamente contar estas grandes hazañas realizadas por estos personajes. Ahora, ¿quiénes van a ser los encargados de transmitir, ¿no? De que a nosotros nos haya llegado esta historia que nosotros conocemos de las epopeyas como la Ilíada y la Odisea. Pues los famosos rapsodas. Los rapsodas eran quienes se encargaban justamente
de transmitir de estas grandes epopeyas. Ellos lo contaban, ¿no? Para entretener a las personas que estaban en el palacio, para poder así enaltecer a sus personajes mitológicos, ¿sí? Ahora, mucho tiempo más adelante, ya aproximadamente en la Edad Media, surge otra subespecie de género épico, llamado el cantar de gesta. El cantar de gesta, chicos, tiene como característica primero el ser anónimo, ¿verdad? No se sabe el autor del cantar de gesta. El cantar de gesta por lo general es muy nacionalista, siempre trata de contarte la hazaña de un héroe, pero un héroe propio del país, ¿no? De donde están. ¿Y quiénes se van a encargar de contarnos, de cantar esos famosos cantares de gesta? Pues los juglares. Los juglares, chicos, vendrían a ser una especie de cómicos ambulantes, ¿no? Ellos estaban en el pueblo, ¿no? En las calles, y allí, en medio de toda la multitud, empezaban a contar estas grandes hazañas de sus héroes, ¿no? Ahora, por último, vamos a encontrar al poema épico. El poema épico está más o menos dentro de la época medieval, ya entrando la época del Renacimiento, y va a surgir justamente con características propias, tales como mantener un lenguaje culto y hacer referencias cristianas. Profesora, ¿quiere decir que el cantar de gesta no tenía un lenguaje culto? No, si tú te percatas, el lenguaje que utilizaba el cantar de gesta es un lenguaje popular, no es un lenguaje culto, cosa que sí lo vamos a encontrar dentro del poema épico, además de siempre hacer referencias cristianas, ¿no? Seguramente a ti viene a la mente este gran poema épico llamado, ¿no? La Divina Comedia. Y cumple con estos dos requisitos, ¿no? El lenguaje es un lenguaje culto, además de hacer innumerables referencias cristianas. Siguiente, a ver. El género lírico. Primero partamos por la pregunta, a ver si alguien sabe por aquí. ¿Por qué este género se denomina género lírico, chicos? ¿Por qué el género ligado a la poesía, ¿no? Porque está ligado a ello, está relacionado con la palabra lírico? ¿Alguien sabe la historia de por qué se le puso así? A ver, ¿alguien sabe por ahí? A ver, antiguamente, no sé si tú conoces el mito de Orfeo y Eurídice, o te lo han contado por ahí. ¿Te suena? ¿Te suena? Ya, muy bien, Diego. Proviene de la lira, que es un instrumento. Lo que pasa, chicos, es que antiguamente cuando cantaban, ¿no? Lo hacían junto con un instrumento llamado la lira. No es un instrumento antiguo con cuerdas y de la cual se extraían melodías muy agradables. Entonces, esta lira, justamente, ya que es la herramienta o el instrumento que utilizaban para poder cantar y poder expresar sentimientos, lo van a relacionar para llamarlo así al género lírico, ya que justamente el género lírico expresa la parte emocional, la parte sentimental y del pensamiento de cada una de las personas. Por eso es que decimos que hay subjetividad, ¿no? Es a veces muy difícil o no entender un poema. Yo les pregunto aquí en el salón, ¿será sencillo poder entender un poema se les hace más fácil un cuento? ¿Por qué tanto se nos dificulta la comprensión de un poema mucho más que la de un cuento, profesora? Justamente porque el poema es tan subjetivo que a veces uno interpreta, ¿no? Trata de entender lo que la persona, lo que el autor ha querido plasmar, lo que él está sintiendo, pensando. Entonces, por eso es que a veces se nos complica tanto el hecho de poder interpretar la poesía, ¿no? Porque como es tan subjetiva, como es tan propio de cada uno,
¿no? A veces uno es difícil entender qué quiso decir este autor con esta palabra, ¿no? O qué es lo que está transmitiendo o sintiendo en ese momento, porque de repente yo lo entiendo de una manera por mis propias experiencias y el autor en realidad tiene otro sentir en esas palabras. Entonces, justamente el rasgo de la subjetividad es la que lo hace tan individual, ¿no? A la poesía. Ahora, vamos a ver que también vamos a encontrar subgéneros, es decir, ¿no? ¿Qué tipo de poemas conocemos? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una oda, chicos, el término oda está relacionado con un poema de alabanza. Por ejemplo, yo puedo elaborar un poema alabando a cualquier objeto, ¿no? A un televisor, a la cama, a mi laptop, ¿no? A tu celular que tanto lo quieres. También a una persona, ¿no? A mi madre, a un amigo, a tu novia, por ahí si tienes. Y si no, bueno, ya llegará tu momento. Entonces, miren, la oda lo que intenta hacer es exaltar justamente al elemento que desea, ¿no? Al quien desea referirse. Entonces, por eso es que tú vas a encontrar seguramente por ahí, recuerdas que hay una oda a la cebolla, una oda a la manzana, una oda al gato. Imagínate, es que hasta el gato tiene una oda y tú no. O sea, ¿a dónde hemos llegado, no? Claro, tú debes recordar que hay un libro, por ejemplo, que se llama Odas Elementales de Pablo Neruda, donde incluso él hace una oda al número, una oda a la energía, ¿no? Para aquí todos los que van justamente para ingeniería, también hace una oda a la energía, al número. Entonces, ahí vamos a encontrar diversos, ¿no? Cómo es que exalta, ¿no? Estas cualidades y la importancia de este elemento. Ahora, otra característica que vamos a encontrar, mejor dicho, otro subgénero, disculpa, es la elegía. Profesora, un poema, ¿cómo sé que es una elegía este poema, profesora? Porque va a expresar lamento, sufrimiento, ojo, pero no cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Llámese padre, madre, amigo, abuela o alguien muy cercano para ti. Entonces ahí el autor expresa el dolor, ¿no? Por esta ausencia de la persona que ya no se encuentra con nosotros. Otro tipo de poema es la égloga o también denominada bucólica. Yo recuerdo que en una evaluación, que es siempre las primeras que viene de géneros o figuras literarias, ponen, ¿no? Un ejemplo de égloga, pero dentro de las alternativas no ponen égloga, sino el otro nombre, bucólica, y muchos estudiantes cayeron en ese error. Entonces es importante que tú recuerdes las dos denominaciones que tiene, para que no te vayas a confundir y luego marcar una clave incorrecta. Un poema, como en este caso es la égloga, lo que va a transmitir es un sentimiento amoroso, pero de pastores, de la vida pastoral, ¿no? De la vida en el campo, estos personajes. Y seguramente a tu mente llega esta égloga, ¿no? De Garcilaso, donde se encuentran estos dos pastorcitos, Alicio y Nemoroso, contando sus penas de amor, ¿no? Ahora, el epigrama, chicos. El epigrama es un texto, es un tipo de poema, pero un poema breve, corto, ¿verdad? Y una característica importante del epigrama, la égloga es un poema, mi querido Kelvin, es un poema, pero va a expresar justamente el sentimiento de amor de pastores. Ahora, el epigrama, chicos, el epigrama es un poema breve, pero lo que caracteriza a este tipo de poema es la ironía. El autor utiliza la ironía dentro del poema y además, por lo general, siempre termina con un final ingenioso, ¿no? Inesperado. La sátira, chicos, es un poema de crítica. Sí, la sátira va a criticar. ¿Qué va a criticar, profesora?
un vicio de la sociedad, alguna costumbre, algún defecto físico de alguna persona, pero su fin, el objetivo que busca la sátira es ser de enseñanza, ¿no? Es criticar esta situación determinada con el objetivo de enseñar algo, de moralizar, de cambiar las conductas para que sean mejores. Entonces, ahí están los 5 tipos de poema. Pregunto aquí en el aula, hasta ahorita, ¿todo está claro, chicos? Sí, perfecto. Entonces seguimos con los demás géneros. A ver, ya está. Tenemos el género dramático, chicos. Cuando hablamos del género dramático, obviamente, hablamos de el teatro, ¿no? Tú debes recordar que el origen del teatro al inicio fue justamente de manera religiosa, ¿no? ¿Por qué? A ver, te voy a contar un poquito. Tú debes recordar que en la antigua Grecia había una fiesta en Atenas llamada las famosas Dionisíacas en honor al dios Dionisio. ¿Quién es el dios Dionisio, chicos? ¿El dios de qué? A ver si te acuerdas por ahí. El dios de el vino, ¿no? El vino, del placer, del goce, ¿no? Entonces, este dios, ¿no? Le hacían siempre sus fiestas en Atenas que duraban aproximadamente 5 días. Bueno, sucede que un día el emperador que estaba en ese momento llamado Pisístrato quiere que más personas vengan a Atenas a disfrutar de estas fiestas y le propone al sacerdote oficial de este dios Dionisio que por favor invente o cree algo para atraer más público a Atenas, para disfrutar de estas fiestas. Entonces Tepsis empieza a pensar, ¿no? ¿Qué hago? Y decide hacer algo. Decide crear el teatro. Antiguamente solo encontrábamos un coro, ¿no? Que salía en las dionisíacas disfrazados con una máscara con cuernos de cabra, sin alusiones personales, por favor, aquí, con cuernos grandes, ¿ya? Y al momento de salir, contaban algo, cantaban. Entonces a Tepsis se le ocurre salir a enfrentar al coro y se convierte así en el primer actor de la historia. Tepsis enfrenta al coro y empieza a darse así el origen del teatro. Ahora, te hago una pregunta. En el inicio, ¿cuáles eran los géneros que habían en el teatro? Si bien es cierto, hay 3, a ver si te acuerdas. ¿Cuáles son los 3 géneros teatrales, chicos? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? Tragedia, comedia y drama. Pero al inicio, solo había tragedia y comedia. El drama, chicos, va a ser un subgénero que va a surgir muchos años después, ¿correcto? Entonces, al inicio del teatro solo era tragedia, con un final funesto, muerte por aquí, sangre por allá. La comedia, hechos burlones de situaciones de algunos héroes, de situaciones de algunos dioses y más. Y el drama, que es la mezcla de estos dos mencionados anteriormente, surge tiempo después. Pero nosotros a veces decimos, ¿no? Nuestra vida es un drama, porque nosotros tenemos situaciones funestas, situaciones tristes, dolorosas, que marcan muchas veces nuestra vida, pero también tenemos situaciones buenas, donde reímos, donde disfrutamos. Entonces, la vida misma es un drama, ¿no? La mezcla de estas dos situaciones. Ahora, un ejemplo, de tragedia, ¿cuál sería, chicos? Un ejemplo de tragedia donde termina con todos muertos sería, por ejemplo, Edipo Rey, ¿no? Claro, que lo vamos a ver en clase, no te preocupes, vamos a tener, ahí te voy a contar toda la historia de Edipo Rey, ¿no? Pero termina justamente con el protagonista, ¿no?
con un final inesperado, ¿no? Bastante triste para él. Hamlet, por supuesto, todos terminan muertos en esa obra y también la vamos a ver en clase, no te preocupes. Ahora, otra, el género narrativo. Miren, acá muchos confunden el género narrativo con el épico. Ya te había dicho, la principal diferencia es que el género narrativo no está escrito en verso, sino está escrito en prosa. Además de que en el género épico solo cuentan acciones de héroes, pero en el narrativo encontramos una diversidad de temas, ¿o no es así? Por ejemplo, cuando tú lees una novela, puedes encontrar novelas policiales, eróticas, históricas. Hay diversidad temática, cosa que no encontramos en el género épico porque solo se enfoca en contar las hazañas de personajes, ¿no? Con grandes características sobrenaturales. Ahora, dentro del género narrativo, tenemos a dos subgéneros. Ahí viene con vuelta incluida, ahí está. Tenemos al cuento, ¿no? Y a la novela, ¿ya chicos? Ahora, fíjense bien, cuando hablamos de la principal diferencia entre estos dos, definitivamente es por la extensión, ¿no? Una novela puede abarcar entre 400, 500 a más páginas, mientras que el cuento es mucho más breve, ¿no? Entonces ahí viene la mayor diferencia entre ambas, ¿no? Que tiene que ver con la extensión. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de cuento que dice, ¿no? Warmakuyai. Significa, alguien por aquí que sepa qué significa Warmakuyai o que haya leído este cuento famoso de nuestro gran autor indigenista José María Arguedas. Amor de niño, muy bien Leslie. Claro, este pequeño Ernesto que se enamora de una indígena llamada Jacinta y se convierte en su primer amor, ¿no? El amor que ¿alguna vez sentiste cuando tenías 10 añitos, 11 añitos, un amor idealizado, un amor puro, ¿verdad? Ahora, dentro de las novelas tenemos un ejemplo que son los perros hambrientos. Y los perros hambrientos, chicos, corresponden a otro autor indigenista llamado Ciro Alegría. Muy bien, por último, para terminar con el último género, es el género expositivo. El género expositivo, chicos, lo que intenta lograr para lo que fue creado es para desarrollar en ti la capacidad crítica. En el género expositivo tú puedes plasmar opiniones basadas en argumentos. ¿Y dónde surge el ensayo con Michel de Montaigne, este francés que justamente da inicio en la época del Renacimiento y crea el famoso ensayo, ¿no? Y ahí tenemos a los grandes de la Ilustración como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que también van a escribir otros ensayos, ¿no? Pero también nosotros en nuestro país tenemos grandes ensayistas, ¿o no tenemos, chicos? Por aquí un gran ensayista que lo fue Manuel González Prada, ¿sí o no? Ahora, ¿conoces actualmente otros autores que destaquen en el ensayo? Miren, por ejemplo, Arguedas dicen por ahí, José Carlos Mariátegui, por ejemplo, con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Otro ensayista que también es muy bueno, aunque más famosos por sus novelas, es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, tiene un ensayo buenísimo, no es largo, es bastante breve para que lo puedas leer algún día, que se llama La civilización del espectáculo, donde justamente critica a esta nueva comunidad, ¿no? A cómo nosotros nos dejamos envolver por los medios de comunicación como la televisión, cómo es que nosotros nos dejamos influenciar por los spots publicitarios, por los que nos venden en la televisión. Entonces dice que nuestra nueva civilización es una civilización que solo le importa el espectáculo, no el entretenimiento, más no reflexionar y pensar por lo que ve. Entonces, interesante también leer algunos ensayos, ¿no, chicos? Porque va a abordar la capacidad crítica, ¿no? Cuando hablamos de ensayo, las primeras palabras que tienen que venir es crítica, opinión, argumentos, ¿no? Porque en eso está basado. Vamos a ver ahora aquí un pequeño esquema
Son los efectos especiales, chicos, de la diapositiva, donde vamos a recordar lo que acabamos de ver. Géneros literarios. ¿Cuáles fueron los 5 géneros que hemos visto? Los 3 primeros que surgieron, por eso es que muchos autores les dicen los primeros, ¿no? Los primogénitos, que fueron el épico, correcto, el lírico y el dramático. ¿Ya? Estos son los 3. Si tenemos que darle un orden, definitivamente sería al inicio el épico y el lírico, ¿no? Y luego el dramático, unos siglos después. Ahora, los modernos serían el narrativo y el expositivo, ¿no? Siguiendo una secuencia cronológica, claro está. Ahora, dentro del género épico, ¿qué vimos, chicos? A ver, para que se acuerden. Vimos la epopeya, vimos el cantar de gesta y el poema épico. Dentro del género lírico, a ver, la oda, la égloga, la elegía, la sátira y por último, el epigrama. Dentro del género dramático, el drama, la tragedia y la comedia. Narrativo, novela y cuento. Y en el expositivo, el ensayo. Yo te doy un consejo. Cuando tú estudies todo lo que tenga que ver con cursos de humanidades, de letras, siempre trabaja así, con esquemas. Porque el cerebro, está comprobado, nuestro cerebro memoriza y entiende mejor cuando está todo un texto esquematizado. Elabórate tú mismo tus propios esquemas de cada tema, con palabras claves que te ayuden a recordar, para que tú mismo en tu cerebro, cuando quieras recuperar esa información al momento del examen, también lo tengas ordenado y esquematizado. Créeme que es una muy buena herramienta para el estudio, sobre todo de los cursos de letras que son con tanta información que se nos brinda. Muy bien, ahora, aquí tenemos ejemplo de poema épico, la Divina Comedia, que obviamente lo vamos a desarrollar en clase. Ñacatita, que también lo vamos a ver cuando nos toque literatura peruana. La Ilíada, que me parece que nos toca la otra semana, ¿no? La otra semana nos volvemos un rato en el mundo de la Ilíada. La tragedia de Edipo Rey, que también lo vamos a ver. Fuente Ovejuna, también lo vamos a trabajar en clase, no te preocupes. Y el cantar de gesta, el cantar de Roldán. Bueno, este no nos corresponde mucho porque pertenece a otra cultura no tan cercana a nosotros. Nosotros lo que desarrollamos es el cantar del mío sí, ¿verdad? Ya que estamos más ligados a la parte de España. Y ahí tenemos algunos ejemplos de ellos. ¿Chicos? Muy bien. Ahora, vamos con las figuras literarias. Ojo aquí, en tu primer examen, siempre, siempre, siempre viene un ejercicio de figuras literarias. De todas maneras, es sí, sí o sí. ¿Ya, chicos? Entonces, atentos acá. ¿Qué son las figuras literarias, chicos? Las figuras literarias son esos recursos que el autor utiliza ¿para qué? Para embellecer el poema, para hacerlo con mayor expresividad, para darle originalidad a lo que está escribiendo. Ahora, ¿qué figuras literarias conocemos? Si tú ves, hay en realidad un montón de figuras literarias, muchísimas, muchísimas. Pero solo basta con que te aprendas 5, ¿ya? 5 nada más. Primera, la metáfora, el símil, la hipérbole, la anáfora y el hipérbato. Esas son las 5 que tienes que aprender, nada más. No hay más dentro del CEPRE que te vayan a preguntar en figuras literarias. Así que tenemos que estar atentos, ¿de chicos? A ver, miren, palabras claves, como ya te dije, siempre para que te acuerdes, es mejor hacerlo a través de palabras que te ayuden. Metáfora. La metáfora es una figura de comparación. Compara elementos o los reemplaza o sustituye de manera implícita. Es decir, yo tengo que ver a través de la metáfora qué palabra está siendo comparada con qué objeto que puede no estar escrito, pero yo lo tengo que deducir. Por eso dice implícito, no está, ¿verdad? El símil es una
figura de comparación, pero aquí es más fácil reconocer la comparación entre elementos, ya que contamos con un nexo, una palabra que me ayuda a establecer la comparación entre elementos. La hipérbole, palabra clave, exageración, exagera emociones, sentimientos o cualidades de alguien. La anáfora, repetición, profesora, ¿qué repite? ¿Ciclos como tú? No, repite palabras, ¿no? Repite palabras al inicio de cada verso. Y por último, el hipérbato, que la palabra que nos va a ayudar a recordarla es el desorden. El desorden dentro de la estructura del verso, de cómo debe estar ordenado para que tenga mayor sentido. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno por uno. ¿Está bien? A ver. Ustedes tienen que asegurarse para siempre en su primera evaluación sacarle el mayor puntaje, chicos, porque es llamémoslo así, lo más sencillo, los primeros temas, ¿no? Entonces tienen que asegurar siempre en que el primer examen saquen la mayor puntuación que puedan. Ahí denlo todo, porque justamente luego se va complicando, ¿no? Los temas. Entonces por eso aprovechen el primero. Ahora, metáfora. Tenemos dos tipos de metáforas, chicos, miren. Una metáfora que es directa, donde tú puedes ver cuáles son los elementos que se comparan, y una metáfora que es de manera indirecta, ¿no? Que ahí sí tienes que interpretar. Por lo general, en CEPRE, en tu evaluación te viene la segunda, ¿no? La que tienes que interpretar, ¿no? Donde tienes que analizar con qué se está comparando. Entonces vamos a ver la primera que dice, metáfora de comparación. Aquí tenemos dos elementos. Vamos con este verso de Jorge Manrique, que dice, mira, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Mira bien, aquí, ¿cuáles son los dos elementos que se están comparando de manera directa, que tú ya te diste cuenta? A ver, al toque en el chat, ¿cuáles son? Vida y ríos, evidentemente, ¿no? A este tipo de metáforas es la más sencilla, porque es una forma directa de encontrar. Vida son ríos, ahí está, comparado, ¿no? Ahora, en la siguiente, a ver si también te das cuenta, de Pablo Neruda, dice, era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. ¿Qué dicen? A ver, ¿cuáles son los elementos que se están comparando, chicos, en el siguiente verso de Neruda? A ver, escribe por el chat. A ver qué dicen por aquí. Vamos a leer. ¿Qué dicen nuestros queridos compañeros? Fruta, yo y ella. No está comparándote a ti con ella, porque dice, era la sed, y tú, bueno, ese tú se refiere a la persona que obviamente está mencionando, ¿no? Debe ser una mujer, porque le dice, y tú fuiste la fruta, ¿no? Entonces la compara a ella con una fruta. Era la sed. No sabemos si se refiere a ella misma o a otra, porque dice era, ¿no? Puede ser alguien que era la sed y también era hambre. Entonces, sed y hambre lo está comparando con alguien que no sabemos a quién se refiere, ¿no? Porque está, no, a ella puede ser en todo caso también, ¿no? Entonces, o a otra, que ella era sed y hambre, es decir, estabas así en pobreza, y cuando ella apareció, por eso dice, y ahora tú fuiste la fruta, ¿no? Ese alimento que esperaba. Ah, ahí está. Vamos con la siguiente metáfora. La metáfora de sustitución. Acá sí tienes que ver, profesora, no tenemos los elementos comparados de forma directa, pero sí puedes interpretar a qué hacer referencia. Por ejemplo, yo siempre tengo esta frase para mis ciclos para que quede claro. Cuando yo digo, el tiempo vale oro, yo te pregunto, ¿la palabra oro hace referencia al mineral o tiene otra interpretación?
¿A qué se refiere cuando alguien dice, claro, tiene que ver con el valor, con la importancia? Entonces lo mismo tenemos que hacer aquí, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado, ¿no? Ese tiempo rápido, cubra de nieve, ¿no? La hermosa cumbre. Cuando habla de la primavera, que es la estación del año que, llamémoslo así, trae más alegrías, porque salen las flores, las mariposas. ¿A qué hace referencia, no? Como una etapa de qué? De la juventud, ¿no? Justamente por eso. Luego pasa el tiempo airado, y cubre de nieve. ¿A qué etapa de nuestra vida se referirá cuando habla que cubre de nieve esa cumbre? ¿No? La cumbre es la parte de arriba, ¿no? ¿Verdad? La cumbre es la parte de arriba siempre. Y cuando dice de nieve, ¿a qué se referirá? Cuando el tiempo pasa, después de la juventud, ¿qué viene? Claro, claro, se refiere a las canas. Entonces estamos hablando, mira, toda esta parte hace referencia a las canas que entonces quiere decir, profesora, dice acá, coge de tu etapa de juventud lo mejor, ¿no? El dulce fruto. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo, ¿no? Y después no lo vas a poder hacer. Lo que Garcilaso nos invita acá es aprovechar nuestra juventud, el ahora, el momento que tienes, justamente, ¿no? Ahí está. Muy bien. Seguimos. Vamos con la siguiente figura, que es la más facilita, profesora, el símil, profesora. El símil lo vamos a reconocer así, ¿no? Al toque, porque va a utilizar el conector como, o el conector tal cual, o el conector tal como, o así como. Entonces, ya sabemos que siempre que veas eso, al toque, sin pensarlo, ¿ah? Es símil. Así como lo tenemos aquí, dice, ¿no? Para que tú me oigas mis palabras, se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Bueno, está comparando evidentemente las palabras, ¿no? Con las huellas de las gaviotas, ¿no? Que rápidamente se van a pasar, ¿no? Se van a olvidar, se van a ir. Claro, lo que Neruda nos dice es que cuando tú escuchas algo, ¿no? Por lo general tiende a olvidarse con el tiempo o al momento, ¿no? Cuando tu madre te dice algo, al rato, ¿qué me dijo? Como huellas, ¿no? De la playa, o sea, al toque. Se va a borrar. Vamos, dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales. Fíjate, acá compara los cuerpos con las flores, ahí está, y los mismos cuerpos también en otro momento podrían ser puñales, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso dice otros, que se refiere a otros cuerpos, como puñales. Ahí tenemos justamente el nexo que me ayuda a comparar. La hipérbole, y acá sí, por favor, ¿ah? Acá todos los decepcionados, todos han tenido una Galatea en su vida. A ver, dice, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. ¿Cuántos identificados acá? Ponle el nombre en el chat. ¿Quién es ella? No es Galatea, ¿verdad, profesora? Ahí ponle nombre, etiquétala. Escúchame. Mira bien lo que dice acá. Está exagerando, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo te digo, ¿está exagerando un sentimiento o está exagerando una cualidad? Esa sería mi pregunta. A ver, ¿qué dices tú? A ver, analiza bien esas palabritas que están en rojo, que es parte de la égloga, ¿no? De Salicio y Nemoroso. ¿Qué dices, chico? A ver, ¿está exagerando cualidad de alguien o está exagerando sentimiento? ¿Sentimiento? ¿Seguro? ¿Seguro, Diego? ¿Exagera su sentimiento? ¿O está exagerando la cualidad de esta famosa Galatea? Claro, es cualidad. ¿Por qué? Porque dice que Galatea es más dura que el mármol. O sea,
¿podrá existir una persona con esa cualidad que tenga la dureza igual? Sabemos que el mármol es uno de las piezas, elementos más duros que pueda haber, ¿no? Entonces está exagerando la cualidad de esta famosa Galatea, diciendo que es una mujer tan dura, ¿no? A mis quejas, quiere decir que cuando él le habla, le dice sus sentimientos, ella ahí nomás, ¿no? O sea, lo trata con la punta del pie, dura totalmente. Y luego dice, más helada que nieve. O sea, no solamente es una mujer dura en su trato con él, cuando él expresa sus sentimientos, sino además es fría. O sea, te dice sin, mira, sin ningún tipo de reparo, te dice, cuando tú le expresas todos tus sentimientos, te dice, no, ahí nomás, no me gusta tu amigo, te dice. O sea, fría, fría, Frozen, ¿no? Frozen total. Más fría que pingüino, ¿no? Entonces, fíjate, está exagerando las cualidades de esta mujer llamada Galatea. Entonces, acá, ¿cuántos tienen a una Galatea o han tenido una Galatea en su vida, ¿no? Que los trataba duramente cuando le decían lo que sentían y cuando luego te decía, te mandaba, ¿no? A la friendzone. A ver, siguiente verso. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Bueno, a menos que esta persona respire vidrios para que le duele el aire, o tenga un sombrero, no sé, de piedra en la cabeza, lo que está exagerando acá es su sentimiento, ¿no? Que por ese amor le está doliendo, está sufriendo tanto que hasta el mismo aire que respira le duele. Imagínate, ¿no? ¿Qué tal exageración de sentimiento? Vamos con la anáfora. Profesora, la anáfora es repetir